Continuamos con La Noche. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saludo hasta ahora en nuestros estudios en Washington, D.C. a Gonzalo Conque. Él es el jefe del gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Señor Conque, es un gusto tenerlo con nosotros hoy aquí en el programa de la noche. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, señor Conque. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿hasta dónde en este momento puede llegar la acción política y diplomática de la Organización de Estados Americanos para, de alguna manera, solucionar esta crisis que enfrenta Venezuela? Como usted dice, el Consejo Permanente adoptó una resolución en su sesión del 3 de abril, en la cual, entre otros aspectos, destaca la existencia de una alteración inconstitucional del orden democrático y llama al restablecimiento del orden democrático en Venezuela, al tiempo que dispone la actitud de los países de intentar, en caso de ser necesario, iniciativas diplomáticas o gestiones diplomáticas para restablecer el orden democrático en el país. A partir de ese momento, los sucesos y las noticias no han sido precisamente favorables para el orden institucional. A partir de ese momento se vio la inhabilitación de Enrique Capriles, a partir de ese momento se vio la existencia de represión, de heridos, de detenidos. A partir de ese momento realmente ha habido 2 muertos incluso, y a partir de ese momento ha habido comunicados de cancillerías de la región condenatorios del deterioro institucional aún mayor en Venezuela, y ha habido manifestaciones del secretario general Almagro en ese sentido, en términos de hacer notar las diferentes variables que caen en deterioros cada vez más profundos en el país. Pero si en la resolución que usted cita se hizo esta declaración de que en Venezuela efectivamente se ha alterado el orden democrático, ¿por qué hasta ese momento no se ha activado la Carta Democrática? Quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes exactamente qué es lo que hace falta. La Carta Democrática Interamericana está activada en el seno de la OEA, y yo le diría incluso que la Carta Democrática Interamericana estaría activada desde el 23 de junio del año 2016, que es cuando el secretario general Almagro presenta su primer informe respecto a la situación en Venezuela al Consejo Permanente. A posteriori, como usted sabe, los países entraron en una etapa de análisis y evaluación colectiva que tuvo también un referente en el segundo informe del secretario general Almagro en marzo de este año, y en las sesiones del Consejo Permanente relativas a los sucesos recientes en Venezuela. Y en la última sesión se adopta esta resolución que nos indica, en toda lectura que se haga, que estamos trabajando, que la Organización de los Estados Americanos y sus países miembros están trabajando bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana en este momento. Muchos esperan una reunión extraordinaria de cancilleres en el marco de la Organización de Estados Americanos. ¿Esa reunión ya se está estudiando? ¿Usted nos podría decir, por ejemplo, cuándo va a ser convocada? El artículo 20, como usted refiere con mucha precisión, habla de la posibilidad de gestiones diplomáticas, buenos oficios u otras alternativas en ese sentido, y efectivamente en la Carta Democrática Interamericana se menciona también la posibilidad de hacer un llamado a una Asamblea General Extraordinaria para tratar la situación en Venezuela. También está el artículo 21, que usted conoce, que es el que refiere a la suspensión de un Estado parte ante un quiebre del orden democrático. También usted lo mencionaba, los países seguramente, y varios de ellos lo han mencionado explícitamente, no descartan la posibilidad de una Asamblea General Extraordinaria. Está en el plano de la evaluación colectiva de los países miembros de la OEA, es a ellos que corresponde la toma de decisiones. El secretario general Almagro lo que ha continuado haciendo es continuado abogando por el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, al tiempo que ha continuado marcando y condenando las desviaciones respecto a la institucionalidad, los atropellos y los actos de represión que hemos visto en estos últimos días. Estamos hablando con Gonzalo Conque, él es jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él es uno de los protagonistas de la noticia. Señor Conque, hemos visto que la respuesta del gobierno venezolano a la más reciente resolución de la OEA y a las críticas que ha recibido
sucedido a nivel internacional fue el aumento de la represión en las calles contra los opositores. En este momento, ¿cuál es la postura de la OEA frente a estos sucesos? Hay más que preocupación, hay mucho más que preocupación. Almagro lo ha plasmado en comunicados que ha venido transmitiendo en estos días, lo ha comunicado en opiniones públicas. Resulta inaceptable tener hechos de represión en la región, resulta inaceptable que las armas se descarguen contra el pueblo que está manifestando por Estado de Derecho, por democracia, por el retorno a la senda institucional en el país. Resulta inaceptable la utilización de bombas lacrimógenas, resulta inaceptable la utilización de bombas lacrimógenas vencidas aún más, y resulta inaceptable también, como usted lo mencionaba en la pregunta, la utilización de helicópteros contra población que se manifiesta en pos de derechos. Señor Conque, para finalizar, las últimas cifras hablan de más de 200 heridos y 4 muertos tras esas protestas de la última semana. Sin embargo, la canciller Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, señala a la OEA de ser la culpable de incitar a la violencia en las calles de Venezuela. ¿Usted qué opina de esas declaraciones y qué le puede responder? No tiene que ver con responder a la canciller ni a ninguna persona en particular, tiene que ver con cotejar la realidad. De un lado usted tiene fuerzas militares, personal militar, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, con armas, con diferentes tipos de armas. Y del otro lado tiene la gente de Venezuela, la población de Venezuela manifestando pacíficamente a favor de los derechos. Usted coteja la realidad y se da cuenta que las aseveraciones de ese tipo no tienen un contexto real en el cual anclarse. Señor Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa de la noche y a nuestros televidentes de NTN 24. Muchas gracias. A usted por estar con nosotros. Hemos llegado a la parte final, se nos ha agotado el tiempo. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati_ntn24, @jeffersonntn24, @lanoche_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.